¿Qué camaradas? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren muy bien, les mando un gran saludo. Hace un poco más de un año, con el inicio de la guerra de los 12 días entre Estados Unidos, Israel e Irán, les había comentado que de facto habíamos entrado en lo que conocemos y tememos vulgarmente como Tercera Guerra Mundial. Pues bien, en aquella oportunidad les dije que además, debido a la capacidad que tiene Medio Oriente de proyectar su fuerza en los intereses y en la economía de medio mundo, pues bueno, esa guerra iba a acelerar procesos para que aquel conflicto que ya se estaba librando en términos fácticos se convirtiera en un conflicto que se librara en términos de jure, es decir, en una guerra mundial con todas las de la ley, ¿no? Pues bueno, les había dicho que lo que faltaba para ello era que las guerras proxy que se estaban librando entre grandes potencias y subsidiarios de otras grandes potencias, pues se convirtieran en guerras abiertas entre grandes potencias directamente. Que guerras híbridas que se estaban librando en el plano económico, en el plano cultural, propagandístico, pues se convirtieran en guerras cinéticas, es decir, en guerras con intercambio directo de violencia armada. Y que sobre todo existiera la confluencia de intereses o la percepción de confluencia de intereses por lo menos, es decir, que las facciones que estaban teniendo intereses disputados por la guerra empezaron a tener la sensación de que ayudando a una segunda o tercera potencia podrían perseguir también sus propios intereses y que ello derivara en la formación de facciones y bandos formalmente definidos que ahora sí, pues completaran ese cóctel tan peligroso que nos hiciera derivar en una, insisto, vulgarmente conocida como Tercera Guerra Mundial. Pues bien, hace unos días Ucrania ataca intereses iraníes en el Mar Caspio y me fue imposible no recordar lo que les dije en aquella ocasión. Aquellas guerras que parecían estar separadas están empezando a confluir y están empezando a unirse. Y aunque la situación está distendiéndose, o al menos así lo parece, me parece muy menester no solamente hacer una rememoranza de lo que les dije en aquella ocasión, sino analizar a través del estado en el que se encuentran las guerras de Ucrania contra Rusia y la guerra de Irán contra Estados Unidos e Israel, la deriva geopolítica que pueden tener esos conflictos, la forma en la que se están uniendo y cómo esa estrategia de gestión del caos que están llevando a cabo algunos agentes, aunque por una parte está tratando de definir la guerra antes de llegar al conflicto abierto, pues también acarrea algunas incertidumbres que podría acelerarla. Y bueno, con el fin de no hacer esto demasiado engorroso ni demasiado largo, voy a analizar primero la guerra de Ucrania contra Rusia y posteriormente, en un material aparte, la guerra de Irán e Israel contra Estados Unidos. Espero que esta serie les guste, que les sea más digerible y bueno, les repito, les insisto, ayúdennos a crecer, compartan el material, difúndanlo y bueno, sin más, vamos a comenzar, camaradas. Pues bien, primero toca hablar del conflicto de Rusia contra Ucrania, ¿no? Y en ese sentido les he comentado en múltiples ocasiones que desde mi perspectiva el conflicto se decide a finales de 2023. ¿Cuándo? Cuando la contraofensiva ucraniana en Zaporilla se convierte en un fracaso estrepitoso. No nada más por no conseguir los objetivos que estaba buscando, sino por el hecho de que en esa contraofensiva Ucrania recibe un daño crítico. ¿A qué me refiero con daño crítico? Un daño que Ucrania es incapaz de reponer sin detener el conflicto en curso, ¿no? Bueno, en ese sentido, Ucrania se ve condenada a librar el tipo de guerra que le conviene a Rusia, es decir, una guerra de desgaste. Ucrania ya no puede decidir la guerra destruyendo fuerzas, colapsando el aparato táctico ruso, el aparato operativo ruso. No, Ucrania se ve en la necesidad de librar una guerra de intercambio de pérdidas industriales, de intercambio de pérdidas humanas, porque sencillamente ya no va a ser capaz de tomar la iniciativa en una operación de talante estratégico, en una operación que por sí sola sea capaz de cambiar el curso de la guerra. Puede ejecutar maniobras de distracción, puede ejecutar ofensivas locales con un alcance relativamente limitado, pero ya no le alcanza con las pérdidas que sufrió en Zaporilla para emprender una ofensiva o una operación capaz de cambiar el rumbo de conflicto, es decir, una operación de alcances estratégicos. Bien, establecido esto, vamos a ver en qué momento de la guerra nos encontramos. Ahorita mismo, los frutos de la estrategia rusa son más que evidentes. Los rusos ya no están acometiendo una sola batalla como lo hicieron durante Bakhmut, como lo hicieron durante Avdiivka. No, ahorita los rusos están emprendiendo operaciones de gran envergadura al mismo tiempo en múltiples sectores del frente. Están presionando directamente en Sumy, están presionando Kharkov, están presionando Kupiansk, están presionando incluso un cerco doble
en torno a Kramatorsk y sus subsidiarias. Las operaciones rusas no nada más son más ambiciosas y se ven en el campo de batalla, sino están obligando al alto mando ucraniano y a sus patrocinadores a tomar decisiones económicas y políticas demasiado dolorosas. Primero hablemos de los patrocinadores de Ucrania. Es claro que Occidente perdió la batalla industrial en contra de Rusia. Y se nota no nada más por los resultados que están teniendo en Medio Oriente, de lo cual vamos a hablar en su momento, sino porque Ucrania prácticamente no cuenta ya con defensa aérea. Están siendo incapaces de atender los dos conflictos. Y nuevamente voy a tratar de detenerme porque esto me hace muy tentador el introducirme a hablar de Irán y cómo estos conflictos están confluyendo en intereses, pero bueno. El punto al que quiero llegar es que Estados Unidos es incapaz de surtirle a Ucrania el material que necesita. Y esto no nada más se debe a la guerra que están librando en Medio Oriente. Esta situación ya se veía desde 2023, desde 2024, ¿no? Estados Unidos no es capaz de reponer las pérdidas. Ucrania se convirtió en un agujero negro, no nada más para la industria armamentista estadounidense y europea, para sus finanzas públicas. Las políticas de recorte de gasto social tan agresivas que han estado efectuando en Europa y en Estados Unidos están derivando en una popularidad paupérrima de los gobiernos que están apoyando la guerra. Esta nota la tengo que corroborar, ¿no? La he visto apenas pasando, pero al margen de si es cierto o no, me parece un buen chiste. Un departamento de Francia, concretamente en la costa de Burdeos, la Gironda, se cambió el nombre a Ucrania para ver si así recibe atención más pronta y expedita de su gobierno, ¿no? Pero bueno, chiste o no, estamos viendo que otro gobierno británico acaba de caer, es decir, Burham se va a sumar ahora a Starmer, a Sunak, a Truss, a Boris Johnson como el quinto primer ministro británico desde que inició esta guerra. Se suponía que iba a ser Putin, el régimen que iba a colapsar, el tipo que ya estaba enfermo, que estaba a nada de perecer, y bueno, pues resulta que nada perece más rápido que un gobierno británico en una guerra en contra de Rusia, al parecer, ¿no? Macron, pues absolutamente carente de legitimidad. Eso sí, es muy hábil haciendo malabares políticos, hay que reconocérselo. El gobierno alemán, pues no se diga. Y bueno, Trump absolutamente contra las cuerdas. Esto pues ya lo hemos visto en múltiples ocasiones, no vamos a derivar mucho en ello. Occidente está en crisis, ya hemos hablado de que pues el contrato social está absolutamente roto, y en algún momento vamos a hablar de cómo esta situación, probablemente estamos en una etapa prerevolucionaria de gran parte de Occidente, pero bueno, ya lo platicaremos con mayor holgura en alguna ocasión. Lo que me interesa analizar ahorita mismo es la respuesta ucraniana a la crisis en la que se está viendo. Bueno, algo que hay que tener en cuenta es que Ucrania no nada más tiene la obligación, entre comillas, de ser el parapeto de la ofensiva rusa. Es decir, Ucrania no nada más funge el papel de ser el escudo de la sacrosanta Europa en contra de la barbarie, entre comillas, rusa, ¿no? No. ¿Acaso el papel más importante de Ucrania sea mediático? ¿A qué me refiero? Ya les he comentado que el esfuerzo militar de Ucrania descansa sobre todo en los hombros de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Y para poder sostener a Ucrania, se le vendió al ciudadano europeo que tenía que sacrificar su estado de bienestar. Palabras de Macron: la época de bonanza ha terminado. El estado de bienestar que hizo de Europa el lugar más próspero de la historia de la humanidad, tal vez, va a ser sacrificado en pos de un país prácticamente desconocido en Europa Oriental. Y bueno, al ciudadano europeo se le vendió la moto de que este sacrificio iba a ser por un bien mayor, no nada más por ideales, sino porque con la victoria y con el desmembramiento de Rusia, pues se iban a obtener dividendos económicos que permitirían no nada más recuperar las pérdidas, sino salir incluso beneficiados de este conflicto. Pues bien, ¿qué es lo que pasa cuando el frente ya no está apoyando esta narrativa? Ucrania se la pasó años diciendo que la guerra estaba estancada y que eventualmente Rusia tendría que rendirse por la presión económica. Pues ¿qué pasa, no? El mapa no nada más indica que la guerra no está estancada, sino los resultados de la guerra económica pues muestran a una Rusia cada vez más fuerte en contraste con un, entre comillas, Occidente cada vez más débil.
si de repente el ciudadano europeo se da cuenta que ha tirado a la basura el estado de bienestar y que su gobierno le mintió con respecto a las perspectivas de victoria, pues eventualmente la hostilidad que estaban virtiendo en contra de Rusia la podrían reorientar hacia sus propios gobiernos. En consecuencia, Ucrania siempre tiene la obligación de mostrarse mediáticamente como la vencedora, de ser un vendedor de esperanzas para los europeos, ¿no? Y en este sentido, como el frente no le está apoyando, está llevando a cabo operaciones que, aunque sí tienen un impacto real en el esfuerzo de guerra ruso, sobre todo están buscando tener un impacto mediático. Y en este punto tenemos que analizar que Ucrania ha librado desde el principio una guerra mediática mucho más agresiva que la guerra rusa, ¿no? Y hay razones estratégicas para ello. De hecho, Rusia ha sido bastante rácana en su guerra mediática, y pues hasta ahorita yo me estoy dando cuenta del por qué esto, ¿no? Pero bueno, en este sentido, la reacción de los ucranianos, en tanto que ya no alcanzan los recursos para sostener el frente y ya no alcanzan los recursos para poder sostener la narrativa mediática, pues Zelensky tuvo que elegir entre sostener la narrativa mediática y sostener el frente. Y ello derivó en la sustitución de Alexander Syrski. ¿Cómo fue eso? Bueno, la escasez de recursos obligó a los ucranianos a tomar una decisión muy dolorosa que provocó una grieta tremenda y, desde mi perspectiva, insalvable en su alto mando. Insisto, en tanto que los recursos no alcanzan, Ucrania tuvo que decidir entre seguir librando una guerra mediática o seguir atendiendo y dándole prioridad a las necesidades en el frente. Y bueno, aquí partimos de dos planteamientos. El primero, el del jefe de tropa, Alexander Syrski, ¿no? Los rusos nos están aplastando, los rusos nos están pasando por encima, necesito más tropas, necesito más material, necesito más equipo, necesito que esos misiles que con los que estás atacando la profundidad de Rusia, los utilices para atacar la retaguardia inmediata del frente, porque pues sus depósitos de municiones, sus acumulaciones de tropas nos están pasando por encima, ¿no? Necesito que los recursos que estás utilizando en operaciones más mediáticas, los utilices para atender las necesidades de un frente que se me está desmoronando ahorita mismo, no en el futuro. Por otra parte, está un planteamiento que también suena bastante razonable, el de Fedorov, ministro de Defensa, ¿no? Fedorov planteaba que si atacabas la profundidad estratégica de Rusia, que si tocabas gravemente sus intereses energéticos en forma de ataques a refinerías, a depósitos de combustible, ataque a los petroleros, a la, entre comillas, flota fantasma rusa, eventualmente ibas a privar al Kremlin de obtener recursos por venta de energéticos, y que esta falta de recursos económicos se iba a traducir en la incapacidad de financiar la guerra, ¿no? Ambas perspectivas suenan razonables. Sin embargo, algo que debemos de tener en cuenta es que, y aquí hago un pequeño paréntesis, yo dudo mucho que el alto mando ucraniano no supiera de esto, y insisto, porque si yo lo sé, ellos con mucha mayor información seguramente lo saben. Es realmente complicado destruir la infraestructura energética de Rusia. ¿Por qué? Porque sus refinerías rara vez operan al 100% de capacidad. Tienen una gran capacidad de refino subejercida. Y lo hacen así convenientemente. ¿Por qué? Porque ellos también buscan mantener un precio del petróleo alto, pero también saben que si de repente están en guerra, o si de repente hay algún desastre natural, alguna contingencia, si una refinería es destruida o su producción es afectada, las otras de alrededor deben de tener la capacidad para aumentar su producción de tal forma que el Estado no pierda esa capacidad de refino. Pero incluso si tú afectas gravemente la capacidad de Rusia para refinar, siempre puedes optar por exportar esa capacidad de refinación a otros países y obtener ingresos directamente por la venta de crudo, directamente por la venta de gas. Pues bien, a pesar de que Ucrania estaba en el apogeo de sus ataques en contra de Rusia, con los números de Bloomberg en la mano, los ingresos petroleros de Rusia se aproximaron a máximos históricos, en gran medida debido al chistecito de Estados Unidos en Medio Oriente. Pero insisto, incluso si Rusia ve interrumpida su producción, el simple hecho de la influencia que tienen los mercados energéticos le permite compensar con un alza del precio lo que pierde en números de venta bruta, ¿no? Pero bueno,
Esto ya lo hemos platicado en múltiples ocasiones. Yo dudo mucho que el mando ucraniano no estuviera consciente de ello. Y por eso a mí no se me hace nada extraño que muchos de los drones ucranianos se demostrara que tenían depósitos de queroseno instalados. ¿Por qué? Porque el queroseno es un combustible que cuando arde pues suelta una gran cantidad de humo, y pues vemos cómo hay drones ucranianos que son derribados sin haber impactado nada, y que cuando se estrellan pues sueltan una gran columna de humo debido al queroseno, ¿no? Es decir, estas operaciones ucranianas en la retaguardia rusa tienen un claro papel mediático, y desde mi perspectiva pues es el papel más importante que tienen, seguir vendiéndole al ciudadano europeo la idea de que Ucrania se mantiene en pie de lucha, ¿no? Insisto, Ucrania siempre ha sido así. Ucrania siempre está ávida de publicar cuántos soldados rusos mató, de cuántos tanques destruyó. Siempre estamos viendo filtraciones ucranianas, a veces con fallas de inteligencia gravísimas, que derivan en la destrucción de unidades ucranianas completas, de cómo atacan a determinada columna rusa, etcétera, 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 ¿no? Bueno, en ese sentido, Zelensky tuvo que decidir entre mantener la guerra mediática, es decir, seguir dándole a Fedorov una gran cantidad de recursos para la producción de drones, para la producción de misiles, para atacar la profundidad estratégica de Rusia, o sostener el frente. Y en un principio había decidido sostener el frente. No es en vano que haya destituido al Ministerio de Defensa. Pero ¿qué es lo que sucede inmediatamente después? Estados Unidos le aprieta las tuercas a Zelensky. Entre otras cosas porque Fedorov es un hombre de los Estados Unidos, entre otras cosas porque también la venta de drones se traduce en más ganancias para el complejo industrial militar de los Estados Unidos, para el complejo industrial militar de Europa. La cantidad de recursos que Estados Unidos entrega a Ucrania regresan a Estados Unidos y a Europa con mucha mayor rapidez y en mucha mayor cantidad si tú fabricas drones que si tú fabricas munición. La tasa de ganancia para los fabricantes europeos y estadounidenses es mucho mayor con los drones que con el equipo convencional, entre comillas, ¿no? Pues bien, en ese sentido, tal como sucedió en alguna ocasión con Rustem Umerov, Estados Unidos empieza a develar un escándalo de corrupción para empezar a presionar a Zelensky. Inmediatamente salen los votantes progres de Zelensky, salen estos grupos de jóvenes que de repente son militantes de un ministro de defensa a presionar a Zelensky, y Zelensky primero intenta mediar, primero intenta acercar las posiciones de Syrskyi y de Fedorov, pero eventualmente se ve obligado a destituir a Syrskyi, ¿no? E incluso el mando que sucede a Syrskyi, aunque había estado dubitativo al principio, pues él apoyaba a Zaluzhny, ¿no? A Syrskyi, ¿no? Y de hecho es una operación también muy similar. Esto pues es imposible no recordar que Zaluzhny, a pesar de ser un comandante competente, pues tiene también que salir por piernas. ¿Por qué? Porque el mando político de la guerra exigía a alguien que obedeciera órdenes, no a alguien que tuviera autonomía, ¿no? Pero bueno, el punto es que la arista política de la guerra siempre va a estar por encima de la arista militar. Esto a veces es benéfico, esto a veces es contraproducente, cada escenario tiene especificidades muy particulares, pero bueno. El punto al que quiero llegar es que la destitución de Syrskyi es una muestra de la falta de recursos que tiene Ucrania, ¿no? Y en ese sentido, llama mucho la atención cómo la estrategia ucraniana mediática es tan agresiva, pero la estrategia rusa es mucho más mesurada. Y aquí vamos a meternos en cuestiones estratégicas bastante complejas. Para quienes sigan este conflicto desde el principio, va a ser bastante notorio el hecho de que al principio los rusos daban partes de guerra a diario. Concretamente Igor Konashenkov, el vocero militar del ejército ruso y de sus fuerzas armadas, daba parte de los efectivos ucranianos eliminados o dados de baja, el equipo destruido, posiciones capturadas, equipo capturado, metros avanzados, etcétera, 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 etcétera. Pero de repente pues esto dejó de suceder. De repente los rusos no nada más dejaron de dar partes de guerra, sino que se volvieron bastante rácanos, y hasta podría parecer que renunciaron a librar la guerra en términos propagandísticos, mediáticos, ¿no? Y bueno,
Esto contrasta mucho con la agresiva campaña mediática que Ucrania ha llevado a cabo, en la que pues todos los días vemos ataques de drones, ataques de artillería, posiciones capturadas, enemigos abatidos, la ridiculización continua de las Fuerzas Armadas rusas, etcétera. Y bueno, no nada más Ucrania, el propio Irán también ha hecho algo no igual a Ucrania, no con la misma intensidad, pero sí similar en contra de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, aquí la pregunta es ¿por qué los rusos no lo hacen? Déjenme decirles que por falta de resultados no ha sido, ¿eh? Los mapas ahí están, las ciudades enemigas capturadas ahí están, el equipo ucraniano destruido ahí está. De hecho hay museos y desfiles enteros que se ha hecho con el equipo extranjero capturado, ¿no? Hay museos incluso dedicados a ello, insisto, pero incluso datos bastante duros y bastante contundentes como los intercambios de cuerpos. Miles de cuerpos de ucranianos que tienen los rusos capturados en contra de unas pocas decenas que los ucranianos capturan, ¿no? ¿Por qué los rusos no hacen uso de esto, no? Bueno, aquí la cosa se vuelve compleja, porque los rusos, si en algo son expertos militarmente, es en las guerras de desgaste, y saben que el desgaste no nada más se ejerce en el campo de batalla destruyendo tropas y equipo, que no nada más se ejerce a nivel estratégico degradando la economía del enemigo, sino también se ejerce sobre la moral, la voluntad de estar en el campo de batalla. Y bueno, en este sentido, los rusos tienen una particularidad que los diferencia de Irán y los diferencia de Ucrania, y es que si obviamos el escandalosísimo hecho de que hay 40 y tantos países apoyando a Ucrania, Rusia mediáticamente es vendida como la facción fuerte de su guerra, ¿no? A Ucrania es fácil proyectarlo como a David y a Rusia es fácil proyectarla como Goliat. Y nuevamente, haciendo un análisis simplista y estúpido de esta guerra, pues es muy fácil caer en la narrativa de que David está venciendo a Goliat por el simple hecho de resistir. Y bueno, en ese sentido, los rusos están intentando no sobreexponer a su población a la guerra. De hecho, eso explica el por qué los ucranianos están tratando de llevar la guerra a la retaguardia rusa. Vamos a hablar de ello más adelante. Pero bueno, el punto aquí es que Rusia quiere evitar caer en la vietnamización de su conflicto. Concretamente, el recuerdo de la guerra de Vietnam le ha hecho consciente de que no puede sobreexponer a su población a este conflicto. ¿Qué es lo que sucedió en la guerra de Vietnam? Bueno, Estados Unidos hizo que, o el gobierno de Estados Unidos, perdón, hizo que su población desayunara, comiera y cenara con la guerra de Vietnam, con programas en los que se daban partes de enemigos abatidos, aldeas destruidas, salidas aéreas destruyendo la selva, etcétera, 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 ¿no? Estados Unidos en los medios estaba aplastando a los vietnamitas y sin embargo pasaban años y la guerra no acababa. Entonces, perdón, ¿qué es lo que sucedía, no? Sucede que la propaganda no nada más empieza a dejar de surtir efecto, los medios de comunicación empiezan a carecer de credibilidad y el gobierno también, y en consecuencia la población empieza a dudar no nada más de si está ganando la guerra, no nada más de si lo que le ven en los medios es cierto, sino sobre la pertinencia de permanecer en el conflicto, máxime cuando los efectos económicos del mismo empiezan a ser evidentes. En consecuencia, los rusos han sido muy discretos a la hora de manejarse mediáticamente, porque saben que una sobreexposición de su población al conflicto podría derivar en una vietnamización, entre comillas, de su sociedad. En consecuencia, esta racanería pues tiene un pensamiento estratégico que desde mi perspectiva la hace tener todo el sentido del mundo, por mucho que sea chocante para muchos el que Rusia no sea más agresiva a este respecto, ¿no? Y bueno, en este tenor los ucranianos hacen la apuesta que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque al final el pueblo eslavo es un pueblo leal. Los ucranianos, al margen del convencimiento que tengan, tienen un sentido de la patria muy fuerte, tienen un convencimiento de la obligación de defender tu hogar lo suficientemente fuerte como para sostener esta guerra, incluso si desaprueban a su gobierno. No obstante,
si mediáticamente no quedan bien con sus patrocinadores, estos sí los pueden abandonar con mucha mayor facilidad que el pueblo ucraniano, ¿no? Insisto, por muy baja que sea la aprobación del gobierno en estos momentos, ¿no? Y en este sentido, insisto, Ucrania pues hace la apuesta que tiene que hacer. Sin embargo, la pregunta es, ¿le alcanza? Desde mi perspectiva, claramente no. ¿Por qué? Ya lo he comentado, ¿no? Rusia tiene la capacidad de redirigir su industria petrolera. ¿Y qué es lo que pasa? La respuesta de Rusia tiene mucha mayor capacidad de incidir en las capacidades ucranianas que el contraataque ucraniano de incidir en las capacidades rusas. ¿A qué me refiero? Ya les he comentado que Rusia puede redirigir su industria petrolera hacia el extranjero, hacia otras refinerías. Ya les he comentado también en otros materiales que atacar una refinería es un daño relativamente fácil de reparar cuando tienes tú ingenieros y personal experto, como lo tiene Rusia, ¿no? Que realmente lo peligroso es atacar los pozos, porque los pozos, perdón, los lugares directos de extracción, porque incluso pues hay que hacer estudios geológicos, etcétera, 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 ¿no? Bueno, en ese sentido, Rusia tiene una gran capacidad para absorber el daño y tiene una gran capacidad para redirigir sus exportaciones, ¿no? A lugares que Ucrania pues no pueda tocar o no se anime a tocar, ¿no? No obstante, la respuesta de los rusos se está haciendo notar. ¿Por qué? Porque Rusia sí puede afectar decisivamente a los ingresos ucranianos, por ejemplo, con lo que está haciendo ahorita, destruyendo todos los barcos graneleros que van hacia el puerto de Odesa, destruyendo todo el tráfico portuario que hay en Odesa, que es la única vía que tiene Ucrania para exportar el volumen de mercancías que necesita. Otra situación muy importante. Aunque Ucrania nominalmente puede redirigir al puerto de Constanza gran parte de su producción, ¿qué creen? Quienes realmente desahogaban gran parte de su producción en otros puertos extranjeros eran los rumanos en los puertos ucranianos, concretamente aprovechando la gran cantidad de puertos que ahora están en manos rusas. Estos puertos en el Mar Negro tan atractivos para el comercio de los países de esta región, pues ahora están en manos rusas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, los rusos han hecho un bloqueo bastante efectivo de los graneleros y de todo tipo de tráfico militar y civil que va para Ucrania desde el Mar Negro, ¿no? Bueno, realmente los ucranianos no tienen cómo redirigir sus exportaciones y los rusos sí. Pero incluso si los ucranianos llegaran a tener éxito en el ámbito energético, los rusos todavía pueden hacer presión en la industria química, en los fertilizantes, en la producción de minerales metálicos, evidentemente en la producción de grano. Realmente la gran cantidad de nichos de la economía mundial en los cuales Rusia es un agente decisivo hacen absolutamente absurdo pensar que se puede librar una guerra económica en contra de Rusia sin estar en el bando perdedor, ¿no? Y bueno, la cosa en Ucrania se encuentra en este momento, ¿no? En el siguiente material vamos a hablar de en qué fase estamos de la guerra entre Estados Unidos e Irán, y en la última parte cómo están confluyendo ambos conflictos. De momento me despido, insisto, ayúdenos compartiendo, difundiendo, necesitamos crecer este espacio. Y bueno, sin más, Urbi et Orbi, abrazos no balazos, bye bye.